Nuevamente nos encontramos en el programa Tiempo de Reflexión. Hoy vamos a reflexionar precisamente acerca del pecado. Bueno, tenemos que partir lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia, que sin duda alguna lo hemos escuchado si nos preparamos para hacer nuestra primera comunión, donde nos pregunta cuántos tipos de pecados hay. Recordemos que en primera instancia, por orden digamos que cronológico, debemos recordar el pecado que cometieron nuestros primeros padres, que nosotros conocemos como el nombre de pecado original, el cual es quitado a través del sacramento del bautismo. En el aspecto actual, por eso se le llama pecados actuales, pues ya podemos encontrar lo que es el pecado mortal y el pecado venial. Si analizamos cuáles son las causas para saber si es un pecado mortal, pues a veces nos cuesta trabajo localizarlo, pero el Magisterio nos enseña, en un libro que tengo de catequesis muy interesante de España, nos explica claramente que para que exista pecado mortal tiene que haber tres cosas. Es materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. A continuación vamos a analizar estos tres puntos. Para que sea entonces pecado mortal tiene que haber materia grave. Esto significa algo que sabemos que no es correcto a los ojos de Dios. Podemos entonces desglosarlo en los 10 mandamientos que nos dejó Dios Padre. Y en esos 10 mandamientos está precisamente el amor de Dios. También podemos analizar, porque el Magisterio sabio en la Iglesia, a través del Espíritu Santo, nos menciona también como parte de nuestra obligación los 5 mandamientos de la Iglesia. Analizando los 10 más los 5 mandamientos de la Iglesia, podemos darnos cuenta que son 15 puntos que tenemos que analizar para poder saber si hemos cometido la primera parte del pecado mortal, que es materia grave. Ahora bien, puede alguien pensar, bueno, son muchas cosas que tenemos que analizar y son muchos los requisitos que Dios nos está poniendo. Pero si nosotros vemos las cosas tomando en cuenta que Dios lo hace por nuestro bien, que no son unos mandamientos propiamente como algo estricto, sino más bien es algo como un conducto de amor. Porque si Él nos da estos mandamientos es porque sabe que es para nuestro bien. Por ejemplo, una persona que roba, pues ahí en uno de los mandamientos de Dios está no robarás. Y alguien puede decir, ¿por qué voy a estar presionado por no robar? Porque al final de cuentas Él busca nuestra tranquilidad, nuestra paz interior, nuestra conciencia que esté tranquila. Y la persona que roba, aunque parece que no, pues algo habrá en su conciencia. Y sobre todo porque nos busca la tranquilidad también para no meternos en problemas, porque una persona que roba, pues simple y sencillamente pues puede ir a la cárcel o puede ser a lo mejor disparada por una persona que está cuidando su casa, en fin, no quiere Él nuestra perdición. Así que aquí lo importante es que veamos que en estos mandamientos, tanto de Dios como de la Iglesia, no quiere el Señor que nosotros suframos, que pasamos más problemas, y lo tenemos que ver como mandamientos de amor, no como mandamientos de obligación. Y Jesucristo vino a resumirlo. Ojo, no hacerlos distintos, sino a resumirlos, diciendo que amarás a tu prójimo como a ti mismo, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Esto es una reducción de los mandamientos, pero no quiere decir que está desechando el mandamiento, los 10 mandamientos de Dios y los 5 de la Iglesia, no. Porque la persona, por ejemplo, que ama a Dios, necesita ir a la Santa Misa, porque en la Santa Misa se pide por los demás, se alaba a Dios. Entonces quiere decir que estamos cumpliendo cuando vamos a misa con lo que Jesús resumió: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Estamos amando a Dios porque estamos alabando a Dios en la Santa Misa, y al prójimo también, porque ahí nosotros pedimos por los demás, tanto por los vivos como por los difuntos que están en el purgatorio. De tal manera que el primer punto, espero haya quedado claro, que dijimos es materia grave. Después viene plena advertencia. Esto es que yo plenamente, en conciencia, dándome cuenta de la situación, me doy cuenta plenamente que lo que estoy cometiendo es algo malo. Es decir, advierte mi pensamiento, advierte mi corazón y sobre todo advierte plenamente, de manera inteligente, consciente, que lo que estoy haciendo está mal. Y como último punto es plena advertencia, dijimos, y pleno consentimiento.
Esto es que aún sabiendo que es un pecado mortal, aún sabiendo que conscientemente que me doy cuenta que lo es, consciente, es decir, estoy de acuerdo con haber aceptado. En un pecado mortal, nos decía un padre que tenemos aquí en el canal de YouTube, en uno de los temas muy interesantes, el padre Carlos Spa, nos menciona que el pecado mortal es peor que una persona que se encuentra bajo lo que es un exorcismo, o sea, bajo lo que es la presencia del demonio en su cuerpo, ¿verdad? En este momento él decía en esa plática que es mucho peor. ¿Por qué? Porque conscientemente estamos aceptando ofender a Dios. Una persona que sabe que tiene un pecado mortal y que cumple con las 3 condiciones, sabemos, ¿verdad? Salvo el caso de que Dios lo designe distinto, pero sabemos si Dios lo llamara que no iría ya en presencia de Dios, que iría al infierno. Pero alguien puede decir, ¿y cómo puede saber? Bueno, porque eso es lo que nos enseña la iglesia y eso es lo que Dios ha dicho en los evangelios también, Jesús. Pero sin embargo, desde luego que una persona pues tiene que estar apegado a lo que Dios nos quiera asignar. Pero eso es lo que está establecido. Una persona que conscientemente sabe y cumple las 3 cosas que están marcadas, que hemos mencionado, pues está cometiendo un pecado plenamente mortal. Pero para eso existe el sacramento de la reconciliación. Y en cuanto al otro pecado actual, ya para terminar, son los pecados veniales, es decir, alguna ofensa que también es una ofensa contra Dios. Decía también el padre Carlos que no es lo mismo que el mortal, pero es como una bofetada, como haberle escupido el rostro a Jesús, así dice en su tema el padre Carlos Spa. Y precisamente decía él, ¿quién quiere hacer eso? Quiere decir que aunque el pecado venial no es tan grave como el pecado mortal, también es una ofensa contra Dios. ¿Y cómo sabemos que es venial? Pues cuando falta alguno de los puntos que hemos mencionado anteriormente. Cuando no existe alguno de estos 3 puntos que hemos dicho que es materia grave, plena advertencia o pleno consentimiento. De tal manera que si una persona hace algo que considera que pues no es malo, pero que conscientemente lo considera, es decir, no que se está excusando de decir, yo creo que no es malo, pero no investiga, no analiza, entonces pues le falta alguno de los términos, pero también está cometiendo pecados veniales. De tal forma que tanto para el pecado mortal, que es el más importante para nosotros, como para el pecado venial existe precisamente el sacramento de la reconciliación, donde Jesús de manera amorosa nos perdona nuestros pecados a través del sacerdote y que sabemos precisamente que en las Sagradas Escrituras está establecido cuando Jesús dijo a sus discípulos, vayan y perdonen los pecados y a los que les perdonen quedarán perdonados y a los que no les quedarán perdonar. Cuando dijo también que lo que ataran acá en la tierra quedará atado en el cielo, es decir, los acuerdos, las cosas, las confesiones, lo que se realice aquí por parte de un sacerdote, también entonces quedará registrado en el cielo. Debemos aclarar un punto muy importante que no se nos debe de olvidar. Cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la comunión, al sacramento de la Eucaristía, lógicamente si tenemos pecado mortal no podemos comulgar, ¿verdad? Porque estaríamos cometiendo algo peor que se llama sacrilegio, recibir a Dios de una forma incorrecta. Y si tenemos pecado venial, pues bueno, podemos acercarnos a comulgar, sí, desde luego que sí, si tenemos consciente que no es un pecado mortal. Sin embargo, pues que nos sería la recomendación que si ya tenemos muchos pecados veniales o ya ha pasado mucho tiempo que no nos hemos acercado a la confesión, pues nos acerquemos a la confesión. ¿Por qué? Porque mientras más limpio estemos para recibir el cuerpo de Cristo, será mejor. Y una recomendación, ¿verdad? Independientemente de la situación de pecados veniales que yo tenga, pues siempre es conveniente, cuando nos estemos acercando a comulgar, pedir antes de recibir el sacramento de la comunión, perdón al Señor por todo lo que hemos cometido y porque somos indignos de recibir su cuerpo en nuestro corazón. Esperando que quede lo más entendido posible y que esto nos sirva para tratar en todo momento de no ofender a Dios con los pecados. Esperemos despedirnos de ustedes y esperarnos en la siguiente transmisión, si Dios así nos lo permite. Hasta luego, mucho gusto. Dios les bendiga.